¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a hablarles del tercer regreso. Como ya hemos visto, en el primer regreso había mucha felicidad, mucha algarabía, mucho regocijo por regresar al hogar, a Dios mismo. En el segundo regreso ya nos platica Esdras que ya se puso una situación un tanto cuanto triste por la cuestión de despedir los matrimonios mixtos. Entonces ya se puso un poquito triste la situación, pero en este regreso vamos a ver una situación muy fuerte, muy difícil, porque hay complicaciones tanto externas como internas. Hay mucha maldad, hay mucha indisposición por parte de los pueblos vecinos para que se edifique de nuevo el templo de Dios. Entonces no fue miel sobre hojuelas este tercer regreso, tuvo sus complicaciones y vamos a hablar de ellos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Esperemos que estén bien, los que estamos aquí presentes y los que están detrás de ese lente, los que nos van a ver por internet. Como dice la hermana, nosotros vamos a exponer el tercer regreso y esto lo vamos a ver en el libro de Nehemías, del capítulo 1 al capítulo 7. El libro de Nehemías relata la conclusión del periodo de reconstrucción y restauración que duró los 100 años que siguieron al cautiverio babilónico. Nehemías llegó a Jerusalén en el año 444 a.C., a través del cautiverio babilónico. Habían transcurrido 94 años desde el día en que se promulgaba el decreto de Ciro, que permitió el primer retorno, y 13 años del segundo retorno, que este fue dirigido por Esdras. Al parecer el gran maestro, el gran intérprete de la ley, había abandonado la dirección de los repatriados para dedicarse a su función sacerdotal y el estudio de la ley, que era lo que a él le apasionaba, que era lo que para él había sido encargado. Entonces Dios tenía que levantar a otra persona y Dios levantó a Nehemías para llevar su obra a cabo. Déjame platicarte un poquito de Nehemías. Te voy a decir, Nehemías era copero del rey. Nehemías era copero del rey. Él era encargado de probar la bebida del rey antes de él, ¿sí? Esta situación lo llevó a tener una amistad o un acercamiento más profundo con el rey, ¿sí? Ya que el rey apreciaba la cuestión de que él arriesgara su propia vida por él. Él tenía que probarla antes de dársela al rey. Si había algún veneno, alguna situación, pues el que caería muerto en ese momento, pues sería Nehemías y no el rey. Esto le llevó a tener ese acercamiento hacia este rey, que era el rey Artajerjes. Nehemías había escuchado la cuestión o la situación de su pueblo, lo cual le dolió mucho a Nehemías. Nehemías tenía mucho dolor por su pueblo. Eso nos lo presenta en el capítulo 1, donde él dice que oró delante de Dios, pero su oración fue tal, dice que lloraba delante de Dios por la situación que estaba su pueblo. Esto le entristeció. Déjame decirte que cuando alguna persona se presentaba delante del rey, no tenía que ir con ningún semblante triste, ¿sí? Él siempre tenía que dar una buena cara al rey, tenía que tener una alegría, tenía que ir con ese contentamiento. Pero ante esta situación, Nehemías pues estaba triste y era algo que se le notaba, ¿sí? Pero él pudo haber sido digno de muerte por entrar con este rostro triste delante del rey. Nadie podía entrar ni triste ni con una cuestión de luto. Pero en esta situación, el rey, al verlo así, le pregunta. Dios ya le había dado gracia. En el capítulo 1, Nehemías ya había orado a Dios, y Dios, yo creo, dio esa gracia delante de Nehemías, delante del rey. Y cuando el rey lo ve triste, le pregunta qué situación estaba afligiendo. Sí, le dice, pues, ya que me preguntas, Nehemías era un hombre de oración, pero también era un hombre de acción. Y en ese momento tomó valor y le dijo la cuestión o la situación que estaba pasando su pueblo. El rey tuvo compasión, ¿sí? Y permitió que Nehemías fuera hacia su pueblo. Entonces la gran labor de Nehemías
consistió en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Sí? Esto lo logró, déjenme decirles, hermanos, yo me quedo así como que sorprendida, lo logra en 52 días. ¿Sí? Esta reconstrucción la logra en 52 días. El libro de Nehemías también nos muestra un gran valor, una forma en que podemos estar luchando, una forma en que nos enseña a poder llevar la obra de Dios a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier problema. Es lo que nos enseña Nehemías. Como decíamos hace rato, Esdras fue encomendado a alguna situación y Nehemías hacia otra. Tienen ciertas cualidades que se pueden reflejar en los dos. Los dos tenían una profunda fe. Los dos se inclinaban a orar, les gustaba estar delante de Dios y tenían un ferviente patriotismo y una solicitatud de hacer todo para bien de su pueblo. ¿Sí? Sin embargo, existía una diferencia entre los dos, ¿no? Esdras era un maestro de la ley, a quien le interesaba sobre todas las cosas la vida espiritual, y fue lo que él hizo, llevó a su pueblo a esa vida espiritual, restauró el culto a Dios, trajo a los levitas para que nuevamente pudieran estar delante de Dios. Y Nehemías era un gobernador civil que no descuidaba la vida espiritual, pero también se responsabilizaba principalmente por la reconstrucción de las defensas militares, la seguridad civil de las naciones que iban haciendo. Los dos hombres desempeñaron papeles diferentes, pero al mismo tiempo se complementaron. Nehemías es un hombre dispuesto a arriesgarse personalmente, pero prudente, reflexivo, confiado en Dios, y algo que le gusta hacer y nos los muestra es que era un hombre que oraba con frecuencia. Su fe nunca fue pasiva. Él no veía ninguna contradicción entre la confianza en Dios y en la acción práctica. El lema de Nehemías sería: lo que no se practica es muerto. La fe que no se practica es una fe muerta en sí misma. Nehemías nos enseña que se puede trabajar, se puede vigilar y se puede orar. Era lo que Nehemías hacía: trabajar, vigilar y orar. Nehemías superó con astucia a sus enemigos, anulando sus tácticas y estorbándolas. Escribe con gratitud: Dios había desbaratado el consejo de ellos. Al terminar la construcción de las murallas, se observó que los pueblos vecinos, dice en Nehemías 6:16, se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios habían sido hechas toda esta obra. Nehemías siempre le dio la gloria a Dios, y todos los pueblos vecinos así lo vieron. Vieron que no era porque Nehemías estaba ahí, vieron que no fue por las fuerzas del pueblo ni por las fuerzas de Nehemías, sino que fue por la fe que pusieron en Dios, y fue obra de Dios. Y eso es lo que los demás pueblos vieron, y por lo tanto se sintieron humillados. Esto es un poco de la introducción a lo que es nuestro tercer regreso. Les dejo ahorita con la hermana Lulu, que les va a dar un seguimiento más. Entonces nos queda claro que la obra de Esdras se vio complementada con la obra de Nehemías, aunque fueron diferentes estilos de actuar, vamos a llamarle así, porque Esdras no permitió que le escoltaran cuando llegó a la ciudad, debido a que él debía demostrar que tenía un Dios que le fortalecía, que les iba a proteger, que les iba a cubrir. Nehemías, en cambio, sí permite que le escolten para que los demás pueblos vecinos vean que era apoyado por el rey mismo, ¿sí? Porque en cuanto llegó la noticia a través de los samaritanos, que fueron a intrigar con el rey, le dijeron: van a construir, pero para perjudicarte, para hacer X, Y. Entonces el rey dice: detengan la construcción. Pero ellos no nada más la detienen, sino como buenos samaritanos la detienen, queman las puertas y destruyen parcialmente los muros, lo que baja aún más el ánimo
de los judíos, ¿verdad? ¿Quién ya quiere construir? Si sabe que en cualquier ratito vienen y les echan la obra abajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el rey ve su tristeza, le dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Ya eres, o sea, somos casi amigos, ¿no? Por la manera en que tú arriesgas la vida. Entonces, ¿qué cosa es lo que tú pides? Entonces él ya le cuenta, mira, se trata de esto, rey. Y el rey le dice, vamos, basta ya, ve y levanta los muros, pero no te voy a mandar como cualquier hijo de vecino, vas a ir como el gobernador mismo. Entonces, eso le da oportunidad de que cree una división de lo que es la provincia siria a lo que es la provincia de Judá. Entonces, obviamente llega escoltado y entonces todos dicen, ah, caray, viene apoyado por el rey. Entonces, fue una estrategia que utilizó Nehemías. Más que otra cosa, Esdras, lo volvemos a decir, fue un maestro espiritual, pero Nehemías fue un civil que creía en Dios profundamente, pero que sobre todo él era práctico. Él era práctico, así como dicen por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. Él decía, sí pedimos a Dios, pero pusimos guardia, o sea, no nos quedamos esperando, pusimos guardia. Oramos a Dios, pero también peleamos. Entonces él tenía una manera de aplicar la religión. Decía que la fe se practica, no se tiene nada más aquí guardadita para cuando sea su oportunidad, no, es un movimiento constante. Entonces esa seguridad, esa firmeza con la que él actuaba, esa astucia que él empleaba, de alguna manera también le infundió confianza al pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa? Deciden seguirlo. Pero como repito, no, esto no fue miel sobre hojuelas. Tuvieron que pasar muchos acontecimientos, tuvieron que pasar muchas cosas que tuvo que aguantar Nehemías. Fue provocado y fuertemente, pero también supo ser prudente. Y también les enseñó a que si es necesario desenvainar la espada, es necesario hacerlo. Sin temor de decir no se puede, no se permite. Los samaritanos ya lo vimos, van a hacer mucho daño en el regreso del pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que se quedaron, se mezclaron, y ahora querían venir a meter mano como si fueran unos judíos legítimos. Cuando le dicen, no, permíteme, pero no, el pueblo judío es el pueblo judío y Dios no permite extranjeros, entonces dicen, sí, entonces vamos contra ustedes. Vamos contra de ustedes. Y entonces se atreven hasta intrigar con el rey. Utilizando a Nehemías, lo vamos a ver más adelante. Hermana Aris, por favor. Como podemos ver, hermanos, Nehemías es comisionado por el rey Artajerjes cuando él ve que su misma labor, su función de Nehemías era ser copero, era vertir el vino y probarlo él por si era envenenado. Esto le traía gran amistad e incluso afecto mutuo entre el rey y él, ¿sí? Para esto, pero a él le preocupaban dos grandes noticias, dos grandes acontecimientos. Era qué había pasado con el pueblo repatriado y qué había pasado en Jerusalén. Cuando esto viene su hermano Ananí y le trae gran noticia, pero muy malas, de que los samaritanos le habían escrito cartas al rey Artajerjes que no era conveniente, que era perjudicial la reconstrucción de esa muralla, de ese muro. Entonces les da la orden de que tienen la orden de parar la obra, pero los samaritanos, en lugar de pararla, la destruyen, ¿sí? La queman las puertas. Entonces estas noticias, Nehemías se ve contristado grandemente, al grado de que al servirle al rey, él demuestra en su rostro no una enfermedad, sino una tristeza real que realmente conmueven al rey Artajerjes, y le dice: no estás enfermo, Nehemías, ¿qué es lo que te pasa? Él no tiene tiempo de hacer una oración grande, en sus peticiones él ya tenía 4 meses orándole a Dios,
pidiéndole: Señor, dame, Señor, gracia para hallarla delante del rey, porque era delito grave demostrarle tristeza al rey, era peligro de muerte para cualquiera que demostraba la tristeza. Entonces, para esto el rey le dice: ¿qué es lo que pasa, Nehemías? Y le dice: Rey, si he hallado gracia ante tus ojos, mi pueblo está sufriendo. El pueblo repatriado está sufriendo y permíteme ir a construir. Y le dice el rey: ¿qué es lo que pides? La Biblia nos muestra, ¿verdad?, la historia tan sorprendente que incluso estaba la reina a su lado y no tuvo inconveniente de decirle: adelante, pero te voy a mandar con escolta. Que en esto hay una pregunta en el cuestionario que nos dice qué es en lo que encontraste con Esdras, ¿no? Pero ahí podría ser: ¿dudaría Nehemías de la fe o al contrario, ¿no? Pareciera que no confía tanto en Dios, cuando en realidad es al contrario. Él se somete, obedece y dice: sí, oh rey. Le manda cartas, le manda una escuadra de muchos gobernadores hacia los gobernadores, dándole al pueblo, a él, a Nehemías y al pueblo de Judá, un resguardo infinito grandemente. Difiere un poco con Esdras, porque Esdras se va solo, Nehemías al contrario, él es el que resguarda. Aquí podemos ver algo grande y fuerte que hizo Nehemías, que hay que recalcarlo, que él lo primero fue que lloró. Al recibir las malas noticias lloró, hizo duelo, ayunó y oró, después actuó, pero para eso tuvo que esperar el tiempo de Dios, que vemos su obra maravillosa como un Dios poderoso que cumple a su promesa. Sí. Así es, hermanos. Nehemías comienza la construcción de los muros. Al llegar a Jerusalén, Nehemías descansó por espacio de 3 días. Posiblemente esta situación, él quería conocer más el problema sobre lo que estaba pasando en Jerusalén. Estos espacios de 3 días que él descansó fue y aprovechó la oportunidad de conocer adentro y poder conocer más cerca del punto de vista de los judíos. Entonces podía tomar el problema como algo nuestro. Aquí dice que Nehemías estaba actuando como un pastor. Cuando actúas sagazmente, elige su tema para poder actuar. Él dio 3 pasos necesarios. La inspección, Nehemías salió de noche para inspeccionar el muro de la ciudad. Lo hizo en secreto para no incitar curiosidad los judíos ni despertar la oposición de los enemigos. Quería ver el estado de las murallas y estudiar la mejor manera de llevar a cabo la reconstrucción. También el conocimiento de la construcción le facilitaría desbaratar cualquier argumento opositor, tal como no se puede, o de igual modo el obrero cristiano también vive en una situación antes de actuar, ya sea explorar una zona nueva antes de comenzar un anexo o realizar otro proyecto espiritual. Al conseguir la cooperación de los demás, Nehemías hace ver que sabe distribuir el trabajo. Es mejor que 10 hombres trabajen que hacer el trabajo de 10 hombres. Convoca una asamblea, explica lo que se propone hacer y anima al pueblo a colaborar con él en la construcción de los muros. Aunque no obra milagros, si puede dar su testimonio de que la benéfica mano de Dios ha estado sobre él, dirigiendo todas las cosas a fin de reconstruir los muros. Así aspira al pueblo a esforzarse y a trabajar. La determinación firme de perseverar en la obra cuando Sanballat, Eronita, su siervo Tobías y Gesén, el árabe gobernador de provincia Negev, a la más meridional de la quinta satrapía, se dieron cuenta de que los judíos estaban resueltos a construir los muros. Comenzaron una campaña para obstaculizarlo.
reedificar los muros de Jerusalén, hacer nuevamente una fortaleza. ¿No sería esto un acto de rebelión contra Persia? Nehemías hizo frente a su escarnio y a su calumnia, afirmando que Dios le daría empuje y éxito y que sí eran capaces de terminar la obra. No permitió que el enemigo lo intimidase, a la vez excluyó a los samaritanos totalmente su apoyo. Nehemías reparte el trabajo. Para facilitar la obra, Nehemías ha repartido entre 44 grupos de obreros, adjudicando el trabajo de cada sección al hombre que vivía en el mismo sector de la muralla. Así aprovechó su interés personal de beneficiarse con la protección de un muro bien construido. Los judíos empezaron a trabajar con entrega y entusiasmo. Sin embargo, los nobles de Tecoa no pusieron sus cerviz al servicio al Señor. Traducción, esto se dice que muchas veces se reparte el trabajo, pero no todos lo cumplimos, sino a veces lo hacemos a media o a veces no lo presentamos por X motivo, entonces no siempre cumplimos el trabajo, lo que hacemos. Exactamente. Entonces, a todos nos es asignado un trabajo. Pero no todos lo hacemos con el mismo amor, el mismo apoyo, la misma entrega. Hay quien definitivamente no quiere ni participar. Entonces, aquí vemos una vez más cómo era muy inteligente, muy estratega. Entonces, llega y descansa 3 días. ¿Para qué? Para involucrarse. Por eso dice, nuestra obra, no su obra, nuestra obra. Ya se involucró, ya vio qué se puede, qué no se puede hacer, qué tan destruido está, qué tan irremediable es el trabajo, qué tan reparable puede serlo. Y después los exhorta, los invita a que participen todos. Vamos a hacer nuestro templo, no el templo de Dios o la casa de Dios, nuestro templo. Vamos, todos vamos a involucrarnos, todos. ¿Y qué pasa también? Sabe distribuir el trabajo y aprovecha la cercanía de los que viven alrededor para que estén vigilantes, ¿sí? Entonces, de alguna manera, mata varios pájaros de un solo tiro. Entonces, lo que a él le importa ahora ya no es la vida espiritual, porque de eso se encarga Esdras. Ahora lo que le importa es la seguridad del pueblo de Dios. Entonces, se va a enfocar ¿a qué? A eso, a la seguridad. Bueno, pues continuamos, hermanos. Así como ya decía la hermana, no todo fue miel sobre hojuelas. Hubo sus inconvenientes. Por eso es que ahorita vamos a hablar de la oposición de los enemigos externos, ¿sí? La Biblia nos enseña en el capítulo 4 que Sanbalat, quien era gobernador de Samaria en ese tiempo, se enojó al enterarse que lo que Nehemías tenía planeado, ¿sí? Entonces, cuando él oyó y escuchó que los judíos habían comenzado a reedificar los muros de Jerusalén, de inmediatamente trataron de detener la obra de Nehemías y buscaron la forma de ahuyentar a Nehemías para que no llevara a cabo la obra que tenía planeada, ¿sí? Trataron de desalentarlo, desanimarlo, a medio de burlas y amenazas, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué le molestaría tanto a Sanbalat esta obra que Nehemías quería llevar a cabo? Bueno, se cree que en ese tiempo Sanbalat era gobernador de Samaria, pero él quería quedarse con el territorio de Judea, ¿sí? O sea, sus planes eran a lo mejor gobernar también Judea. Entonces, Nehemías, al llevar esta obra a cabo, le arruinaba sus planes, ¿sí? De que él fuera gobernador de Judea. Otra de las cuestiones por la que no quería también que se llevara a cabo esta obra era porque ellos creían que si se llevaba a cabo la reconstrucción de los muros, temían de que el pueblo judío fueran unos poderosos rivales y que en un futuro Samaria fuera oprimida. Por eso es que le molestaba tanto que se llevara a cabo esta obra, que se levantara los muros de Jerusalén, ¿sí? Esto se compara con los que edifican la iglesia de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque se dice que los edificadores de los muros
es comparado se asemeja con los que edifican la iglesia de Cristo, que así como Sanballat lanzó burlas y amenazas a Nehemías, así los que llevan la palabra, los que llevan el evangelio a las personas que no conocen, también son agredidos, ¿sí? Son amenazados, se burlan de ellos. Entonces por eso es que se lleva una semejanza con los que edifican la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el progreso espiritual despierta oposición satánica, ¿sí? Siempre que va a haber un progreso espiritual, llámese de cualquier tipo, sea para la obra de Dios, siempre va a haber oposición satánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás no soporta que levantemos o que hagamos alguna obra para nuestro Dios. Entonces siempre va a haber una oposición satánica cuando hay un progreso espiritual. Pero esto no debe de impedirnos llevar a cabo las obras o a lo que nos ha llamado Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay maneras de enfrentarnos a estas oposiciones, ¿sí? Nehemías supo enfrentar la oposición de los samaritanos, aunque Sanballat desató una guerra psicológica. ¿Por qué? Porque se burló de los judíos y los trató por débiles. Los trató por débiles y que no serían capaces, ¿sí? que no iban a tener la capacidad de levantar esos muros. Entonces, asimismo pasa con el creyente, que procura cimentar el cristianismo en la vida de los hombres, ¿sí? Siempre va a haber oposición, siempre va a haber burla, siempre va a haber crítica, pero eso no debe de detenernos. O contra el pastor que trabaja para levantar la obra, ¿sí? También se ha oído mucho de cómo son atacados los pastores, ¿sí? Que levantan la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo del evangelio siempre se preguntará y nunca va a entender esto, que siempre se pregunta, ¿qué hacen estos débiles cristianos en sus reuniones de oración? ¿Sí? Porque no soporta que nos reunamos para orar, para levantar el nombre de Dios. Así mismo pasó con Sanballat, ¿sí? Él no soportaba ni quería que se levantaran estos muros porque él iba a echar a perder sus planes que él tenía. ¿Por qué? Porque dice, los grandes hombres de Dios no permiten jamás que la burla los detenga. Así debemos de ser, no debemos de permitir que la burla, la crítica, el menosprecio, la humillación nos detenga para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nehemías no cedió ante el enemigo ni le contestó, ¿sí? Cuando él fue atacado, cuando Sanballat le echaba sus habladurías, sus burlas, sus amenazas, Nehemías no hizo caso, sino por el contrario, él continuó trabajando y le presentó su caso a Dios en oración. Le presentó su caso a Dios en oración, y la oración y la fe de Nehemías animaron al pueblo para que cada uno hiciera su trabajo asignado, ¿sí? Así como Nehemías ya les había asignado a cada uno su tarea, tuvo mucho que ver la oración y la fe de él. ¿Por qué? Porque esto fue lo que animó al pueblo, ¿sí? Al ver la fe de Nehemías, su oración con que él hacía, el pueblo se animó y todos decidieron hacer el trabajo que se les había asignado. Y así, en un tiempo menor del que esperaban, el muro fue levantado hasta la mitad de su altura. La clave de dicho éxito fue que el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ¿sí? Así es como eso también se debe reflejar en nuestras vidas. Todas las actividades que se nos asignan para la obra de Dios debemos hacerlas con ánimo, con alegría, con gozo, y así la carga se nos va a hacer más ligera. Y el tiempo se nos va a hacer muy poquito en realidad, ¿sí? Cuando lo hacemos con alegría, con gozo. Esta fue una de las formas en que Nehemías enfrentó la oposición de sus enemigos, ¿sí? Ahorita les van a hablar de otra. Buenas tardes, hermanos. Recalcando un poquito lo que les hablaba Luis respecto a la oposición que tenían sobre la construcción, debido a que Nehemías no resistió el seguir, más bien, él no desistió y él siguió con la obra, enfureció más a los samaritanos y conspiraron en contra de Jerusalén. Y esto pues era doblemente ilegal porque Artajerjes ya lo había autorizado. Además de que los sacerdotes ni siquiera estaban cercas. Entonces
Ellos lo quisieron resolver por ellos mismos. Por lo que obviamente Nehemías ante la amenaza se puso en oración y puso guardias de día y guardias de noche ante un posible ataque. ¿Por qué? Porque Nehemías vio el peligro que se venía y de que ya no era nada más externo, sino también interno, porque el pueblo ya estaba cansado, aparte de que ya tenía la amenaza de una guerra, entonces ellos tenían miedo. Entonces, el cansancio por el trabajo ya los tenían fatigados también y empezaron a desanimarse y ¿qué era lo que pasaba? Que ellos ya pensaban y creían que las piedras que tenían que mover ya era muy difícil, porque ellos decían ya tienen años de estar ahí. Entonces, por lo tanto, decían que era difícil continuar, pero todo era porque se empezaron a quejar. En parte era el miedo y en parte también era el cansancio que ya tenían. Entonces, ahí vemos que Nehemías pues sí se sentía algo afligido, porque en parte por los samaritanos y en parte por ver el temor del pueblo. Entonces Nehemías estaba consciente de los temores del pueblo y reconoció el peligro de un posible ataque de los samaritanos. Por eso suspendió el trabajo y colocó a la gente en posiciones, ahora sí que hizo un plan de trabajo en el cual repartió a la gente a lo largo del muro. Con esto, él protegería las partes que todavía no estaban terminadas. Y la mitad la puso alrededor y la mitad la tenía trabajando. Y esa era se puede decir, su forma de protegerlos. Ahora, también en Nehemías 4:19 nos habla de la comunicación, o sea, de la comunicación que él tuvo con el pueblo, porque puso a un hombre con una trompeta. No sabemos si realmente fue utilizada o no la trompeta, pero esto le proporcionó al pueblo una seguridad, porque sabían que en el momento en el que la trompeta sonara, ellos ya sabían qué hacer. Entonces les dio seguridad y les dio confianza de que se sabían resguardados de alguna u otra forma. Y también dice que Nehemías nunca hizo nada por sus fuerzas. ¿Por qué? Porque él, desde que supo del ataque de los samaritanos, tuvo la comunicación con el pueblo, se puso en oración y aparte de eso permitió que siempre estar alerta, y a cada hombre lo tenía con su arma, una arma en una mano y la otra trabajando. ¿Para qué? Para que ellos siempre estuvieran alerta sobre el ataque que se les venía. También nos habla de que nunca se quitaron la ropa, siempre estuvieron vestidos, no se la quitaban más que para bañarse. O sea, eso nos habla también de que siempre estaban alerta, al cuidado, al pendiente de lo que se pudiera venir. Aquí podemos ver cómo Nehemías siempre tuvo fe, y fue un hombre con valor, con valentía, y esto que le inspiró al pueblo, seguridad, confianza, y esto los inspiró más a seguir adelante, a seguir con la obra. Entonces ya ellos ya siguieron el trabajo, siguieron con la obra, pero ya siguieron con más confianza y ya no lo hacían. Yo siempre he dicho, el trabajo cuando te gusta y lo haces con alegría y con gozo, deja de ser trabajo, ¿sí? Entonces, al sentir el pueblo de parte de Nehemías esa confianza, ese valor y esa valentía, ellos ya hicieron su trabajo con alegría, con gozo. ¿Y qué hizo eso? Que los enemigos se retiraran por un tiempo. Hacemos énfasis en lo que decía el hermano. A pesar de las burlas, a pesar del escarnio, él hizo caso omiso, lo que nos debe de llamar a nosotros, ¿sí? Que primero está la obra de Dios y después está lo demás. La obra de Dios continúa y no se detiene, porque las burlas y todo eso también jamás se van a detener, pero primero es la obra de Dios y después lo que sigue. Buenos días, hermanos. A mí me tocó el tema de oposición de los enemigos internos. Antes de la terminación del muro de la ciudad de Jerusalén, Nehemías se da cuenta de que tiene enemigos internos, inclusive más peligrosos que los externos. Bueno, aquí nos da un ejemplo de que
Esto sucede luego en la iglesia. Hay veces que nos llamamos ser cristianos y con nuestros actos en público demostramos otra cosa, luchando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los grandes oprimen a los pobres. Toda la gente se dedicó, como ya lo había mencionado, a la edificación del muro de Jerusalén, gastando sus fuerzas, dejaban todo para acabar ese muro, descuidaron el comercio, no tuvieron cuidado de eso, entonces la gente empezó a tener hambre, se empezaron a endeudar. Aquí los mismos israelitas, los ricos, se aprovecharon de esta situación y les prestaban el dinero como anticipo por las cosechas, para el pago a los persas. Daban sus casas, ofrecían a sus hijos como esclavos. Todo esto, pues, les empezaron a quejar delante de Nehemías, quien al escuchar esto se enojó. Entonces él pensó en un plan antes de regañar o llamar la atención a los ricos, pensó en un plan, ¿no? Entonces convocó a una asamblea general a todo el pueblo, en el que ellos expusieran su queja públicamente. Entonces los ricos, avergonzados y por el ejemplo que dio Nehemías, les devuelven todo al pueblo. El ejemplo que dio Nehemías fue que él no gastaba el dinero de los impuestos. Él no usaba ese dinero de los impuestos que estaba destinado a su casa. Él ofrecía él invitaba diario a su mesa a 150 integrantes funcionarios y a otros judíos que venían de las naciones de alrededor. Pues sí, muchas oposiciones tuvo Nehemías, muchas oposiciones en contra de levantar el muro, en contra de Dios. Y después de esas oposiciones internas, nuevamente salieron a escena Tobías, Sanballat y Gesem, ¿no? O también llamado Gasmud, quienes por medio de 4 cartas seguidas invitaron a reuniones amistosas a Nehemías, ¿no? A salir a la llanura de Ono, que se encontraba a unos 28 kilómetros de Jerusalén. Se dice que este lugar era un lugar espacioso, un lugar de paz, donde encontraban mucho verde, mucha tranquilidad. Y pues ellos lo querían hacer ver, sí, como que pues somos amigos y pues vamos, porque tú ya trabajaste mucho, porque tú ya estás cansado, has levantado mucha parte del muro, entonces pues ven que vamos a descansar, ¿no? Pero Nehemías, bueno, ellos no contaban con que pues Nehemías estaba muy apegado a Dios, de que realmente su vida dependía totalmente de Dios, y pues él le daba el discernimiento, ¿no? Para ver más allá de lo que los demás podían llegar a ver. Entonces él se negó a ir, y pues aquí podemos ver cómo Dios lo libró, ¿no? Porque pues como él dijo, ellos trataban de hacerme daño, ellos iban a hacerme daño, ¿no? La misma palabra lo dice. Y realmente pues su plan malicioso era o matarlo o atacar Jerusalén en el tiempo que él estaba fuera, ¿no? Porque pues de Jerusalén a esta llanura o este valle son 2 o 3 días de ida y 2 o 3 días de regreso. Entonces les daba tiempo perfecto para hacer de las suyas, ¿no? A estos tres enemigos. Como en estas 4 cartas él les respondió negativamente, pues no se quedaron quietos, ¿no? Entonces mandaron una 5ª carta donde pues ya hacían extensa toda su inquietud, todo lo que a ellos no les parecía, pero no la mandaron cerrada, la mandaron abierta, la mandaron para que fuera pública y todo el pueblo se enterara de lo que, según ellos y según Gasmud, que era más bien conocido como el más mentiroso, el más chismoso, como decía el hermano, ¿no? O sea, siempre que se levanta una hora empiezan los ataques satánicos, entonces pues el chisme nunca puede faltar, ¿no? Entonces se levantó Gasmud
o Gesem, también llamado Gesem, que era el árabe, y empezó, bueno, escribieron que Nehemías quería quedar como rey al quedar levantado completamente el muro, ¿no? Y que se iban a levantar contra Persia y pues que iban a destronar al rey, pero pues esto era mentira porque el rey respaldaba a Nehemías. Entonces, pues nuevamente Nehemías dijo que no, pero como lo conocemos, como ya nos han hablado nuestros hermanos, Nehemías siempre tuvo el carácter de Dios, su mismo apego con el Señor le dio ese carácter, esa templanza, y tranquilamente respondió como ellos mismos lo hicieron, por medio de carta. Ellos no le dieron la cara y pues él tampoco fue a hacerles bulla o a echarles bronca, ¿no? Sino que él primeramente oraba, ponía la situación en las manos de Dios. Eso tenemos que aprenderlo del Señor, antes que gritar, que pelear, que hablar en contra de la otra persona que nos está atacando, ponerlo en las manos de Dios, y Él ya nos va a dar sabiduría para poder hablar correctamente, tranquilamente y pues sin insultar, porque eso también era lo que ellos querían, ¿no? Que el pueblo se diera cuenta de que, bueno, ya abrieron la carta, ya saben cuál es el plan de Nehemías. Ya va el pueblo a echársele encima a Nehemías simplemente por lo que decía, que quería ser rey, siendo mentira. Y si él se levantaba de una manera grosera, de una manera agresiva, pues más armas les iban a dar. Entonces pues lo iban a quitar, ¿no?, del puesto que el rey le había dado, y aparte pues iban a frenar la obra, que era su principal objetivo. Pero pues él dijo que no. Entonces pues ahí debemos aprender que sin enojo, tranquilamente, y sobre todo buscando siempre enfocarnos en el carácter de Dios, porque pues también debemos de ver que pues nosotros somos el reflejo de Dios, y si queremos que la gente se acerque al Señor, deben de ver un carácter noble, un carácter de mansedumbre. Es difícil matar tu yo interno, pero con la ayuda de Dios y apegándote a Él, pues sí se puede. Amén. Después de esto, pues ya su último intento fue sobornar a Semaías, a un hombre que no se describe tácitamente en la Biblia lo que era, si profeta o sacerdote, pero bueno, se cree que era sacerdote, y este hombre, Semaías, sobornado por los tres enemigos, Tobías, Sanballat y Gesem, le dijeron a Nehemías que sus enemigos lo querían matar, lo iban a buscar para matarlo, entonces que viniera y se resguardara en el templo, en la casa de Dios, que iba a estar a gusto y pues no lo iban a tocar, ¿no?, por ser la casa de Dios. Pero pues este hombre, este sacerdote y los enemigos pues no contaban precisamente con que Nehemías, a pesar de que no era sacerdote, a pesar de que era el gobernador, era laico, estaba muy apegado a Dios, no contaban con eso. Y pues no contaban con que se sabía la ley y también la historia de Jerusalén, ¿no? Entonces pues también dijo, no, ¿por qué yo me voy a resguardar? ¿Por qué yo me voy a intimidar? ¿Por qué voy a huir, no? Si no estoy, en primera no estoy haciendo algo malo, en segunda pues Dios me mandó a hacer esto, ¿no? Entonces pues dijo que no, y pues sí se le echaron un poquito encima, pero pues Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria, Dios levantó su cabeza, le ayudó, y pues se dieron cuenta de que no solamente era gobernador, no solamente de que era valiente, sino que Dios estaba detrás de él. Esto también nos muestra que conocía la historia precisamente porque 300 años antes, el libro de Crónicas nos narra, ¿no?, del rey Usías, quien sí entró sin permiso, siendo persuadido por los sacerdotes en aquel tiempo también. Le dijeron, no entres porque los gobernadores no pueden entrar, ni la gente, no solamente los sacerdotes. Él se metió y le dio lepra. Entonces, pues por esta situación también, o sea, Dios le daba muchísima sabiduría a Nehemías, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta de que estando apegados a Él, no nos vamos a avergonzar. Él no va a dejar que nos avergüencen y no va a dejar tampoco que nos toquen.
Le habían dicho que lo iban a matar, no era cierto, y él siempre vivió con esa confianza, ¿no? De que iba a estar a salvo, escondido detrás de Dios. Bueno, el muro se terminó de construir el 25 del mes de Elul, esto es en nuestros días, entre el mes de agosto y el mes de septiembre. Y no se hizo, a su culminación no se hizo ninguna fiesta de celebración, no se echaron luces ni nada, porque Nehemías, más que las luces para él, siempre las buscó para Dios. Siempre buscó, su objetivo no era que lo reconocieran por su liderazgo, su valor o la manera en la que le cayó la boca a los enemigos, y tampoco que él buscó que el pueblo estuviera contento, ¿no? Porque pues ya iban a tener seguridad económica, seguridad civil, ¿no? Sino que eso también, pues sí lo iban a tener, pero como consecuencia primeramente de la obediencia de Nehemías, y pues el respaldo del pueblo, ¿no? Que le dio también a Nehemías, que trabajó a pesar de que estaba cansado, a pesar de que tenía miedo, siempre salió adelante con Nehemías, ¿no? Hombro con hombro. Entonces, pues eso también es una enseñanza para nosotros, que a veces te tocan lavar los trastes, ay, no, es que eso no me gusta, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener siempre presentes que nosotros seguimos la visión del pastor. Nosotros seguimos la visión y no estamos para decirle, no, es que mi visión es esta, no. El pastor tiene la visión y nosotros debemos de apoyar esa visión y en el trabajo que él nos encomiende. Pase lo que pase, nos cueste lo que nos cueste, nos guste o no nos guste, lo tenemos que hacer. Porque, y bueno, teniendo la convicción de que tenemos el respaldo de Dios, y pues el respaldo también de nuestros pastores como nuestros líderes, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, con la vida de Nehemías, con esta manera en que salió adelante, que supo sacar todas las situaciones difíciles, nos damos cuenta de que Dios enalteció su vida, ¿no? Pudo fortalecerle. Cuando nosotros lo enaltecemos a él, primeramente él después nos enaltece a nosotros y nos da precisamente ese discernimiento que le dio a Nehemías, ¿no? Para ver más allá de todo lo que los demás pueden ver. No nos avergüenza y siempre nos da la victoria. Sí. Resaltamos que según los arqueólogos han visto que fue terminado el muro con piedras que no estaban labradas, que no son del mismo tamaño, sino que nos da luz, nos deja ver que se tomaba lo que había. Ya no podíamos escoger, era de lo que había, de ahí tomábamos. Dice que incluso fragmentos de otras piezas, de cascajo que le llamamos ahora, esos mismos fragmentos los utilizaban para pegar. Ajá. Y al terminarlo en 52 días, muchos de los de afuera como de los de adentro quedaron con la boca abierta, porque ellos decían, ¿tú crees que lo van a acabar? ¿Tú crees que van a poder? Ay, por favor, pero ellos no contaban con que ahí se ve una vez más la mano poderosa de Dios. Buenas tardes. Bueno, ahí me tocó las disposiciones para la protección de Jerusalén. Bueno, estamos hablando de Nehemías, que pues era un hombre inteligente, pero como todos sabemos, para esa inteligencia sabía de tomarse de Dios, no venía por él mismo, ¿no? O sea, él sí supo confiar en Dios y esperar. En esto mismo, él pudo saber cómo dar esa protección a los muros que ya se habían construido, de lo que ya hemos hablado. Por ejemplo, Nehemías tomó medidas de precaución para la ciudad. ¿De qué forma, no? Bueno, luego de que el muro fue edificado y que las puertas fueron colocadas, puso a cantores, levitas y porteros para que estuviesen ahí. Bueno, a mí me gustó, bueno, en la Biblia que viene en Nehemías 7:2, dice: mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Eso es lo que yo les decía, él sabía tomarse de Dios. No puso hombres porque sí, o al primero que se encontró, ayúdame. O sea, buscó personas que temían de Dios, que sabían confiar en Dios, que estudiaban de él. No metió cualquier persona al templo, ¿no?
Y asimismo nosotros nos debemos de preparar, no ser cualquier persona, sino también ser nosotros, así como ellos, servir aquí, que es lo que nosotros ante Dios es lo que vamos a dar, ¿no? Bueno, también les mandó como protección que se cerraran las puertas de noche, que no se abrieran. Y como había dos tipos de guardianes, los de oficio y los habitantes de Jerusalén. Bueno, los de oficio eran los que estaban ahí adentro, ¿verdad? Pero los de habitantes de Jerusalén desde sus casas vigilaban el trecho del muro y ellos también ahí cuidaban, no fue cualquier cosa. Pero aquí lo que pasa es de que eran pocos los que estaban ahí, pocos habitantes. Entonces, fue así que, para decirlo, pues no sirvió mucho porque pues era algo grande. Entonces, yo, bueno, leyendo la Biblia, en Nehemías 7:5 dice que Dios puso en el corazón de Nehemías que juntara a nobles, a oficiales y a los del pueblo. Y que para que fueran empadronados según su genealogía. Lo que buscaba aquí es de que pues se juntara más gente, ¿no? Y que no fuera cualquiera, sino los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Y bueno, mientras esto también convocó a los jefes que hicieran un censo, ¿sí? Y de los que estaban ahí en provincia, con el fin de reclutar familias para el proyecto que tenía. Mientras esto sucedió, él se encontró con los libros de la genealogía de los que habían subido antes. Estos eran los que habían estado con Zorobabel. Entonces, al encontrarse esto, pues obviamente se los buscó, ¿no? Esto, para él, la lista de los que había tenido Zorobabel fue algo muy importante que hasta lo tomó en sus memorias. Y ahora sí que es un poco corto mi tema, pero me gustó mucho porque él buscó el avivamiento espiritual. No dejó, no hizo las cosas porque si no, Dios le dijo, ve y haz esto y aquí, y él lo hizo. Él buscó todavía más, buscó agradar a Dios. No dejó un pueblo pues deprimido o haciendo. Él buscó el avivamiento y lo logró. Mientras que él buscaba que se reformara, hubo un avivamiento espiritual. Aquí podemos ver que para un avivamiento espiritual se supo tomar de la mano de Dios. Pues bueno. Bueno, hermanos, con esto concluimos el tercer regreso. Espero que haya sido claro. Espero que pues lo hayan disfrutado así como todos nosotros lo disfrutamos cuando vemos de la manera asombrosa en que Dios se mueve en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ver el cuestionario. Dice, pregunta número 1: ¿qué cualidades presentan en común Esdras y Nehemías? Asimismo, ¿qué diferencia esencial hay entre ellos? Hablamos de sus diferencias, ¿verdad? Número 2: ¿qué hizo Nehemías para mostrar la causa de su lema, la fe que no se practica es muerta en sí misma? 3. Nehemías, al meditar sobre el deplorable estado de Jerusalén, ¿qué hizo? ¿Qué refleja su oración? ¿Y cuánto tiempo esperó su respuesta? 4. ¿Cuál fue la confianza de Nehemías en base al capítulo 2, versículo 20? 5. El rey Artajerjes envió a Nehemías con el cargo de gobernador con amplios poderes. ¿Por qué, a diferencia de Esdras, Nehemías sí aceptó ser escoltado por el ejército del rey? 6. Según el predicador Alan Redpath, ¿cuáles son los 3 pasos necesarios que siguió Nehemías para realizar aquello que Dios quería de él? 7. ¿Quiénes fueron los enemigos externos que trataron de detener la reconstrucción del muro? ¿Cuáles fueron sus tácticas y cómo reaccionó Nehemías? 8. ¿Cuál era la condición del pueblo, que aún sus niños eran vendidos a los judíos ricos como esclavos? 9. El arqueólogo inglés J. Garrow Duncan, ¿qué observó al descubrir y desenterrar parte del muro cerca de la fuente de Gijón? 10.
¿Qué medidas tomó Nehemías para la protección de la ciudad una vez terminado el muro y en cuánto tiempo se terminó la construcción del mismo? Muchas gracias. Que Dios les bendiga.